Gisela Matamoros, comunicadora venezolana con protección internacional y asilo político en España. Correcto. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jesús, muy bien. Oye, les prometí a la audiencia que iba a traer un invitado muy top, con una historia muy potente para inaugurar este nuevo estudio. Muchísimas gracias, está precioso. Y la verdad es que ha quedado bien. Ha quedado precioso. Cristina se le ha ocurrido un montón, que Cristina es la que tiene las ideas. Y bueno, quiero empezar antes agradeciendo a un nuevo colaborador que es ABP, que nos han regalado esta pintura tan bonita de estuco, que se metan y lo busquen. Y ya que hemos empezado, ¿qué piensas de lo que está pasando actualmente con la amnistía en Venezuela? El tema de la amnistía en Venezuela suena muy bonito cuando lo dicen, cuando lo proponen, pero ya nosotros los venezolanos, que llevamos 26 años padeciendo la tortura del chavismo, sabemos que es mentira, que no cumplen nada. Esa gente no cumple absolutamente nada. Entonces ellos proponen la amnistía, pero liberaron 100 y pico de presos, ¿sí? Hay muchísimos presos políticos todavía que están siendo torturados. No tengo la cifra exacta. ¿No hay No cifra tengo aproximada? Sí, hay una cifra aproximada de más de 1000 personas. Son muchas ¿Sabes? personas. Son muchas. Muchos están siendo torturados, no permiten que vean a sus familias, no permiten que ingresen alimentos. Hace poco salieron dos señores libres y eso parecía de un campamento de la guerra. Muy desmejorados, entiendo, físicamente y anímicamente. Eran dos mentalmente. cadáveres ambulantes, ¿sí? Mentalmente la gente sale quebrada. Mentalmente la gente sale quebrada. Hay otro caso de un muchacho que salió hace poco y no reconoce a la familia. Él está totalmente desconectado. Una amnesia o algo así, ¿no? Sí, no, él está estará muy en shock con todo lo que le hicieron allá adentro. Pero ¿y por qué esto no avanza todo lo rápido que dicen que va a avanzar? Es decir, ya ha pasado lo que pasó con la intervención de Trump. Parece que se está buscando una solución para que el país empiece un poco a retomar, pero ¿por qué se va tan despacio? ¿O es porque realmente no se está actuando? Yo creo que sí se están haciendo muchas cosas. Evidentemente el panorama que hay en la actualidad no es el mismo que había el año pasado o el año antepasado, los anteriores. Sí ha cambiado, no a la velocidad que queremos y necesitamos, pero evidentemente se están haciendo muchísimas cosas. Y sabemos que la cabeza de todo este cambio ha sido María Corina Machado, que logró salir finalmente de Venezuela y está haciendo un trabajo impecable en este momento. Está haciendo todo lo que tiene que hacer para lograr lo que dice siempre ella, que lleguemos hasta el final. Y el final es el final de la era del terror del chavismo y el inicio de la Venezuela de gracia, que es por lo que siempre hemos apostado. O sea, que ¿crees que María Corina es realmente la impulsora de todo esto? Yo creo, también lo creo. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué hay este dilema entre que Trump parece que no la quiere como reconocer o a veces sí? Sí, ¿cómo es él esto? ya la ha reconocido abiertamente. Al principio sí estuvo como un poco confuso Sí. el tema para todos. Pero evidentemente el presidente Trump es un estratega. María Corina también. Entonces yo confío plenamente en que están manejando las cosas de la forma en la que deben manejarse. No con la rapidez que yo quisiera, no con la rapidez que todos los venezolanos quisiéramos, pero se está haciendo la tarea. ¿Qué relación hay con María Corina? Porque me has contado un poquito que la conoces personalmente. Sí, por supuesto, la quiero muchísimo. Es una amiga muy querida desde hace muchos años, por lo menos 15 años. Algo así, estuvimos desde el principio con el tema de Vente Venezuela, que es su partido. Yo fui su primera coordinadora a nivel internacional. En Colombia, Vente Colombia fue el primer Vente fuera de Venezuela, porque siempre era Vente Venezuela. Y salió Vente Colombia. Durante muchos años pues estuve coordinando el tema de su partido en Colombia y bueno, hemos estado en contacto siempre. Nunca hemos perdido el contacto. ¿Cómo es trabajar con ella? Ella es estricta. Ella es estricta y bueno, a veces toca dar carreritas. Por ejemplo, hicimos un evento en una oportunidad en el puente Simón Bolívar. Entonces el evento se planificó muy rápido. ¿No? Se planificó muy rápido y tocaba coordinar las agendas para una fecha específica, que era cuando podía María Corina, que eran las agendas del presidente Álvaro Uribe, presidente Andrés Pastrana,
la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y algunos congresistas. Entonces tenía que ser X día a X hora, específicamente porque era el único día que ella podía trasladarse hacia la frontera. La tenían muy bloqueada, no la dejaban trasladarse. A ella le prohibieron la venta de los pasajes aéreos para María Corina dentro de Venezuela y tenía prohibición de salir del país. Entonces la intentaban bloquear cada vez más. La prohibían salir de Venezuela. Sí, claro, ella tuvo prohibición de salida de Venezuela hasta ahorita que salió, hasta hace poco. Pero ella tenía prohibición de salida del país. Pero ¿cuánto de incómoda es María Corina para Maduro? Para La llegar a más este. incómoda. ¿Sí? Sí, claro. Yo vi uno de los vídeos cuando creo que la dispararon o algo así, hicieron como una especie de Sí. atentado, ¿no? Y además hubo ahí un poquito de que no se sabía si estaba bien, no estaba bien. Y yo ahí fue cuando empecé un poco a oír su nombre y me llamó mucho la atención porque vi como muchísima gente de Venezuela se volcaba con María Corina porque entendía que eran un poco la parte en la que seguían buscando esa Venezuela libre y ese bienestar, ¿no? Por supuesto, y ha sido nuestra guía para lograr eso y bueno, nos va encaminando bien. María Corina la han atacado muchísimas veces, la han golpeado. Cuando ella era diputada en la Asamblea Nacional, una diputada chavista la cogió por el pelo y la pegó contra una mesa, le fracturó la nariz en 4 partes. ¿Sí? Le han lanzado macetas por la cabeza, la han golpeado, la jalan el pelo, o sea, pasaron muchas cosas. A María Corina, por eso decimos que es nuestra dama de hierro. No han podido con ella. Y en la situación actual, dices que ya puede volver a Venezuela, ¿no? No es lo más prudente en este momento. ¿No ha vuelto aún? No es lo más seguro, no ha vuelto aún. Ella está en Estados Unidos en este momento. Pero ella va a volver. Los que conocemos a María Corina sabemos que María Corina va a volver. Ella tiene una particularidad, ¿sí? Que ella lo que piensa lo va diciendo. Y lo que dice lo hace. Entonces, si ella dijo que va a Venezuela, va a Venezuela. ¿Cómo crees que va a terminar un poco todo esto? Vamos a meternos aquí en este tema, porque Trump entra, se lleva a Maduro, ahora se queda un poco todo en manos de Delcy, no sé qué piensas de que se quede en manos de Delcy, Delcy y cómo va a es terminar esto. una criminal también. Claro, porque al final Delcy era la vicepresidenta de Maduro. Por supuesto, entonces ahí hace falta una limpieza mucho más profunda. ¿Y por qué no se No hace? sé a qué ritmo lo van a hacer, no sé por qué no lo han hecho y en qué momento planean hacerla. Pero evidentemente hay que hacer una limpieza mucho más profunda. Pero ¿y cuál es el objetivo por dejar a la vicepresidenta de Maduro? Porque al final yo desde fuera lo que veo es que estás dejando lo mismo. Es decir, quitas a Maduro, pero si dejas su vicepresidenta, ¿realmente estás dando continuidad a lo que había? ¿O con una serie de Sí topes, y entiendo? no, hay una o- serie de topes. ¿Sí? Hay muchísimo control por parte de Estados Unidos en estos momentos. También tenemos que entender que Venezuela ha sido una zona de guerra los últimos años. Pero explícalo, Venezuela ha ¿cómo una estado- zona de guerra? Una zona que de la guerra. gente Venezuela, que no estamos allí, vale. nos Venezuela, imaginamos que hay falta de economía, pobreza, pero guerra. pues no guerra como lo que hay con Irán-Israel, Sí, por vale, ejemplo. sí, pero una Pero, guerra civil. ¿qué pasa? Que Venezuela ha estado tomada desde hace muchos años por guerrillas. Las FARC de Colombia, el ELN, que también es de Colombia, cubanos, de gente de Irán, gente de todas partes. Entonces, todos han estado operando en Venezuela desde hace muchos años. Y A yo creo las que órdenes, entiendo, de Maduro. sí, todos aliados, por supuesto. O sea, eran como un ejército privado del propio gobierno, por así decirlo. O algo así. Exactamente. No sé, tenían sus acuerdos, ¿sí? Pero estaban operando. Y bueno, todo eso suma el tema de armas, de drogas, de terrible. Entonces, yo creo que es muy difícil en un solo día y en una sola operación desmontar todo eso. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, por eso te digo que yo confío en que evidentemente saben lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Que no es a nuestra velocidad, lo sé. Créeme que lo sé. Sí, pero bueno, también hay que ser consciente Pero hay que de ser la realidad, consciente, ¿no? y exactamente, hay que estar en tiempo presente, hay que ser consciente de la realidad y hay que saber que las cosas pasan como tienen que pasar. ¿Y cómo se llega a ese punto? Porque Venezuela no era así hace muy pocos años. ¿Cómo llegan al Son punto? 26 años de dictadura. Sí, pero por eso- Eso es como el cuento de la ranita que la metes en el agua hirviendo y se la pones en el agua tibia primero y no se da cuenta y no se da cuenta y cuando se ve,
ya no hay ranitas. Eso es lo que realmente pasó. Yo creo que eso es lo que pasó, porque fue... Sin embargo, son muchos los años que llevamos denunciando esto. Son muchos los años que llevamos denunciando, entonces, claro, fachas, ultraderecha, todo lo que quieran, yo lo sé, también me lo han dicho aquí. Y en Colombia, en todas partes. Yo creo que fueron dejando pasar, no pensaron los países vecinos, por ejemplo, que se iba a crecer tanto el enano, que se iba a convertir en algo tan peligroso. Y resulta que, claro, ya cuando ve, por ejemplo, Estados Unidos, que se le está metiendo el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una estructura criminal grandísima, grandísima, que está operando por toda Latinoamérica, por muchísimos países, y entra a Estados Unidos. Entonces, cuando comienza a secuestrar, a matar, a violar, a traficar drogas, a todo en Estados Unidos, ya Trump dice, hey, ya se me metieron los vecinos en el patio, ¿sí? Y empieza a corregir. Pero esto no es nuevo. Esto tiene muchísimos años pasando y son muchos los años que llevamos denunciando. Hoy quiero hablarte de nuestro patrocinador, Infinity Growth Marketing. Jesús Roldán, con 15 años de experiencia en el sector, ha ayudado a montones de marcas a conseguir sus objetivos. Captar clientes hoy en día parece una utopía, pero con un buen marketing apoyándote en expertos que de verdad sepan, es la solución. Tiene ejemplos que él mismo te contará de empresas que estaban a punto de cerrar y que gracias a una pequeña inversión con él en marketing consiguieron llegar a unos resultados que ni se imaginaban. Hoy te está regalando una mentoría 1-a-1, algo que normalmente no hace y es solo para los seguidores de la inmensa mayoría. Te estamos dejando el enlace aquí en descripción y en comentarios para que tengas un 1-a-1 con él en 60 minutos por un precio que es un regalo en el que evaluaréis juntos si de verdad él te puede ayudar. La honestidad de Jesús Roldán traspasa fronteras, todo el mundo en el sector la conoce. Él no te va a coger como cliente si ve que no te puede ayudar, algo que dudo porque es un experto en casi todas las partes. Pero en esa llamada conseguiréis tener un feedback positivo y saber hacia dónde tenéis que ir para conseguir los resultados oportunos. Seguimos con el episodio. Y entonces esto empieza poquito a poco, sin que os deis cuenta. Como dices con lo de la rana, me parece un ejemplo buenísimo, ¿no? Que si la metes en agua hirviendo, salta. Claro. Pero si la metes en agua fría y la empiezas a calentar, cuando se quiere dar cuenta se muere porque se ha quemado. No, muchos sí nos dimos cuenta desde el principio y los denunciamos. ¿Y qué pasaba? Pero ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, con María Corina, la oposición en Venezuela ha sido muy precaria. La oposición en Venezuela históricamente ha sido un circo. Han terminado negociando con el chavismo, han terminado conviviendo con ellos, ¿sí? Entonces, la única oposición real que hemos tenido en todos estos años es María Corina. Por supuesto, hay otras personas muy valiosas, también políticos, que han estado con ella y han estado apoyando y pues son igual de valiosos, ¿sí? Pero la figura pública, digamos, la figura más fuerte. Sí, la punta de la flecha. La punta de la flecha ha sido indiscutiblemente María Corina. Entonces, al principio, recuerda que la izquierda, así quieran se mimeticen como oposición o lo que sea, la izquierda siempre trabaja igual. La izquierda lo primero que hace es descalificar al enemigo, ¿sí? Es una loca, eso no puede ser así, está exagerando. Entonces era lo que ellos jugaban, a descalificarla. Entonces otras personas decían, oye, pero si esta es una figura en la que yo creo tanto y está diciendo que ella no está en lo correcto, que está exagerando, de pronto está exagerando. Entonces eso fue un grueso de la población. Y otra parte, los que desde el momento cero dijimos, mira, ¿sabes qué? María Corina tiene razón. Yo a María Corina, antes de conocerla, yo la vi en una sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela, cuando ella se paró. Eso ha salido por todos lados, es súper viral. Cuando ella se paró y enfrentó a Chávez. Y yo dije, ¿esta mujer quién es? Esto me representa, ¿sí? Y mi mamá también, mi mamá dijo, uy, pero qué valiente, y mis hermanos, todos, ¿sí? Y ese día María Corina se ganó mi voto y el de mi familia. Con la valentía. Por ser valiente Por ser valiente, por no quedarse callada, por alzar la cara con la dignidad que representa a los venezolanos. Sí, con algo que muchísima gente pensaba, pero que incluso dentro del Parlamento nadie se atrevía a decir. No se atrevían y sus compañeros de bancada se quedaron calladitos. Pero el atreverse, o sea, porque ahora mismo en España hay ciertas similitudes, ¿no? Pero no estamos en el punto en el que nadie en el Congreso no se atreva a reprochar a Pedro Sánchez algo. Es decir, ¿qué ocurría cuando alguien en el Congreso, en el Parlamento de Venezuela, enfrentaba a Chávez?
En ese momento la represión no era tan abierta. Entonces, por supuesto, ella lo hizo y bueno, todos los chavistas se burlaron de ella abiertamente. Y en plena sesión. Chávez también dijo 3 estupideces de las típicas de él. Y hasta ahí quedó. Ahí quedó. Sí, pero bueno, el miedo a la burla... Y luego, lo que te conté, que en otra sesión, pero ya ahí no estaba Chávez. Ya ahí Chávez había muerto. Y él, o lo tendrían cuando estaba enfermo, escondido, no recuerdo, fue hace muchos años. Pero sé que el presidente de la asamblea en ese momento era Diosdado Cabello. Y cuando golpearon a María Corina y la parte de Diosdado Cabello se reía. El presidente de la El asamblea. presidente de la asamblea. Pero ves, hay un punto en el que entiendo que hay una notable diferencia dentro de que con palabras puedas decirte barbaridades incluso y pases a la violencia física. Es decir, bueno, aquí vemos que al final muchas veces la política es eso, palabra, el tú, el yo soy mejor que tú, el tú lo estás haciendo mal. Bueno, lo puedes hacer con más respeto o menos respeto, que es de lo que hablamos, pero llegar a un punto en el que hay violencia física, esa violencia física entiendo que la gente es el temor que tenía dentro del propio Parlamento Por supuesto. a poder decir realmente lo que estaban pensando sobre lo que estaba sucediendo, ¿no? Ese día que golpearon a María Corina, golpearon a otros diputados también, pero la que salió más herida fue ella. Y no tuvo ningún tipo de consecuencia. ¿Qué consecuencia crees tú que puede tener eso? Estando el país en manos de esos bandidos. Ellos controlan absolutamente todo. Entonces ellos son, digamos, los dueños de la ley. O sea que ¿Qué si consecuencia van a María tener? Corina en ese momento denuncia, No pasa nada. va a llegar al juez y el juez va a decir que no pasa nada. Correcto. O sea, no sé si denunció o no, pero no, Claro, me imagino que ¿qué sí. pasa? Que todas las denuncias que se hicieron, que en el momento lo veían como algo descabellado, como algo que nunca iba a prosperar o lo que sea, las denuncias internacionales. Y las denuncias internacionales, de una u otra forma, también han ido fortaleciendo lo que es el caso contra Nicolás Maduro. Y así va a ser con muchísimas de esas personas que están todavía en Venezuela, que están todavía torturando gente. Ellos creen que van a salir invictos y no es así. O sea, ellos también les va a llegar su momento. Siguen torturando gente. Por supuesto, por supuesto. Y todo es gente, entiendo, presos políticos. O lo que ellos quieran llamar un preso político. Porque alguien que simplemente les incomode o que diga algo que no les gustó en el momento, se han llevado gente presa por poner un tuit, ¿sabes? Entonces, tienes 10 años de cárcel porque pusiste un tuit contra el gobierno. Eso bueno, eso quiere. Ahora han sacado aquí en España o van a sacar una herramienta que se llama Odio con H. Odio con H, claro. Entiendo que lo que va a perseguir es eso, ¿no? Que la gente no seguramente, pueda... claro, que la gente no pueda decir nada en contra. Pero es que así trabajan las dictaduras. Así trabajan las dictaduras. Entonces, ojito a España. O sea, no te dejes imponer esas cosas que los venezolanos venimos del futuro. Has hablado de Diosdado y antes me has contado algo que me ha llamado muchísimo la atención, que te he dicho, espera, que quiero que me lo cuentes aquí. Háblame de ello. Diosdado Cabello, Diosdado. Diosdado, es de lo peor. Es lo peor. Es malo. Él disfruta realmente cuando torturan a la gente. Él es el que más ha amenazado a María Corina. Sí, él dijo recientemente que si María Corina entraba, y ahí lo deja en suspenso, ¿no? Diosdado Cabello. O sea, si María Corina entraba, no sabemos lo que la puede pasar. No sabemos exactamente. Entonces, qué belleza amenazando hacia la Nobel de la Paz. Pero eso es una amenaza en toda regla penada en cualquier país. A la Nobel decente. de la Paz. Nada más y nada menos. Que amenace a quien amenace igual tiene el mismo peso. Cuando yo vivía en Bogotá, yo recuerdo que Diosdado Cabello tuvo una ligera obsesión conmigo durante una temporada. Él tiene un programa terrible, ¿sí? Que lo que hace es decir estupideces durante todo el programa. Y pone las fotos. Y este es el tuit que puso no sé quién. Y este es el tuit que puso no sé quién más. Entiendo que en una televisión pública. Sí. Claro, si se robaron el canal del Estado. Masacraron a todos los trabajadores que estaban ahí cuando dieron el golpe de Estado con Chávez. Y se robaron el canal del Estado finalmente. Resulta que me sacaba todo el tiempo en el programa. Y Gisela Matamoros no sé qué. Y Gisela Matamoros no... Y yo, ay Dios, qué obsesión.
Y empiezo a ver porque yo no veo ese programa, no lo he visto nunca. Me avisaban. Mira, te nombró Diosdado y dijo esto. Mira, sacó tal cosa. Ya, bueno, más de lo mismo. Cuando empiezo a ver que saca fotos mías en Bogotá, que estaba, por ejemplo, sentada en un café con un amigo y sacaba la foto. Está en el café. Y yo decía, pero oye, en Bogotá, estaban por vigilando estando tú en supuesto, Colombia. estando yo en Colombia, porque Colombia tuvo su momento en el que estaba pues cundida de agentes del SEBIN, de la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces tenía que estar uno con cierto cuidado porque decía, puede pasar como el caso de Loren Salé, que Loren vive aquí en España. Loren vivía en Colombia, lo entrega el que era presidente en ese momento, Juan Manuel Santos, a Maduro, y estuvo 4 años preso en Venezuela, torturado, bajo tierra. ¿Y cómo sale luego? ¿Cómo se soluciona ese tema? Lograron solucionarlo. No sabemos cómo. No sabemos cómo, pero gracias a Dios se solucionó. O sea, un presidente entregó simplemente porque pensaba distinto. Simplemente porque pensaba distinto. Y entonces, ¿cómo te sentiste tú? Porque entiendo que te vas de Colombia a Colombia. No sé por qué, no hemos hablado de esto. Claro. Entiendo que te vas un poco huyendo de lo que Es hay que allí. hay tela que cortar. Pues si quieres empezamos. ¿Por qué te vas a Colombia? Porque claro, me surge esa duda. Es decir, Claro. tú te vas a Colombia huyendo un poco de eso y te Y ahora siguen, estoy en España. y te siguen persiguiendo allí y ahora estás aquí. En Venezuela yo tenía programas de radio. ¿Sí? En el programa de radio, originalmente era un programa pues, que hablaba de todo un poco. ¿Sí? Y resulta que en una oportunidad me dicen, abre un espacio para un abogado, se llama José Amalio Graterol, gran amigo, también de Vente Venezuela, de nuestro partido, que él era abogado de una juez que se llama María Lourdes Afiuni. María Lourdes Afiuni, la presa de Venezuela, o sea, eso fue terrible. Chávez en una cadena nacional decidió que él iba a condenar a María Lourdes Afiuni. Porque sí. Es una corrupta, esta juez y no sé qué, 30 años de cárcel. Pero en ese momento es cuando ya la justicia deja de ser independiente, claro. Claro, se la llevan, está presa no los 30 años, pero sí un montón de tiempo y le hicieron de todo. Abusaron de ella de todas las formas posibles, la torturaron terriblemente, o sea, terrible, terrible. Y resulta que me dicen, dame el espacio para que hables con el abogado. Ya ella en ese momento tenía casa por cárcel. ¿Cómo? Casa por cárcel. O sea, estaba presa, pero en su casa. La sacaron Vale. de la cárcel. Pero estaba como Estaba así, con restricciones, no podía salir de casa. Yo entrevisto al abogado y yo quedé, o sea, yo conocía la noticia, pero por encima. No conocías en profundidad No, lo que había no, pasado. no, cuando yo conozco en profundidad, mira, a mí algo me hizo así. Ese día empecé a meterme en la política. Y yo dije, caramba, qué fuerte. Y él me dice, ¿tú quieres conocerla? En su caso, yo dije, por supuesto. Y me fui a su casa con una amiga y su esposo. Llevamos unas camaritas escondidas, porque no se podía, ya no podía dar declaraciones de ningún tipo. Tenía prohibido redes sociales, declaraciones. Entonces yo le dije a él, ella no puede hablar, pero tú sí. Entonces, habla tú, te entrevistamos a ti. Y ella que esté solamente sentada al lado. A mí ese caso me... O sea, ¿cómo te vas a casa de ella, entrevistas al abogado, pero con ella sentada al lado? Claro. Claro, la imagen, eso en Venezuela me imagino que impactaría una barbaridad. Por supuesto. Claro, eso lo soltamos fue por YouTube. Y bueno, me lo pidieron de CNN, de tal, y yo les decía, no vayan a decir que fui yo, como yo estaba en Venezuela, yo no quería que se supiera que era yo. Sí, pero ¿tú salías a la entrevista o no? No. Era solamente la cámara hacia ellos. Yo estaba por detrás y yo había hecho todas las preguntas y casi todas las hacía mi amiga. Porque como yo estaba en radio, me conocían la voz. Vale. Entonces, una que otra sí hablo, pero traté no mucho, ¿no? Yo estaba tratando... Bueno, en CNN pusieron el agradecimiento. Gracias a Gisela Matamoros, pero yo decía, Dios Porque mío. se filtró, entiendo, o algo así. ¡Claro! Y dije, bueno, vamos con toda con esto. Y desde ese día yo dije, yo no puede ser que tenga acceso a micrófonos, que le esté llegando a tanta gente, porque estaba teniendo un muy buen rating, que le llegue tanta gente y que no esté haciendo nada. Y le dije a José Amalio, porque yo sabía quién era María Corina por el programa, y le dije a José Amalio, yo quiero entrevistar a María Corina, era el abogado de ella. Yo quiero entrevistar a María Corina. Y por supuesto, y ahí coordinamos, la conocí, y bueno, de ahí para adelante, una más de su ejército. ¿La entrevistaste? Así como estamos tú y yo.
Y, y entiendo que María Corina ya estaba empezando a ser una mujer que llamaba la atención, ¿no? O sea, Sí, que estaba claro, ahí sí. punta de flecha. Yo creo que muchos tuvimos la visión de decir, oye, esta es la representante que yo quiero para Venezuela. Para la Venezuela digna, para la Venezuela valiente, para la Venezuela fuerte. ¿Y qué consecuencias? ¿Tuvo consecuencias emitir esa entrevista con María Corina? Lo que pasa es que, bueno, la entrevisté varias veces. ¿Sí? Ya la última entrevista ya me estaban amenazando, no por María Corina como tal, sino que yo aprovechaba el espacio en los micrófonos y entrevistaba a todo el que necesitaba, pues, visibilizar lo que estaba pasando, con su caso, con su vida. Mi opinión personal, evidentemente, la daba. ¿Sí? Y yo siempre he sido totalmente contraria a ese tipo de atrocidades. Y resulta que, bueno, empiezan las amenazas, empieza todo y alguien ha llegado y me dijo, tú te tienes que ir. Tú te tienes que ir porque está pasando esto y esto y esto y ya te van a abrir un caso. Te estás haciendo incómoda. Y te abren un caso y entonces entiendo Pero ya que... yo no estaba en Venezuela. Pero entiendo que cuando dices te abren un caso es que empiezan a ir a por ti. Sí, claro, 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 porque ellos inventan, ellos agregan lo que ellos quieran a esos casos y te juzgan, como esta señora que te digo, 30 años de cárcel. Porque no piensas como yo quiero que pienses. Exactamente. Y tú ya, Entonces, en ese momento te vas, es cuando te vas de sí, Venezuela a me voy de Colombia. Venezuela, pero imagínate, pasó algo muy curioso, muy interesante, para, para que se vea cómo trabajan ellos. ¿Sí? Yo dejé grabada la última entrevista con María Corina, que la hicimos no solamente radio, sino que el vídeo lo grabamos también. Sí. Pero yo dije, no transmitan esa entrevista hasta que yo me vaya. Tú ya tenías planeado en ese momento Fue muy salir. rápido, lo mío fue muy rápido. O sea, yo me organicé en pocos días y en pocos días me fui para Colombia. Y digo, bueno, la transmiten cuando yo me vaya. Efectivamente la transmitieron cuando ya yo dije, ya. Y llegó el SEBIN a las instalaciones de la oficina, a las oficinas de la radio, A buscarte. buscándome. Claro. Pensaban que yo estaba ahí en vivo con María Corina. O sea, en el Y momento, llegaron a en el buscarme. momento en el que se emite la entrevista van a buscarte. Sí. ¿Con qué Yo intención? estaba en Bogotá para llevarme a la cárcel. No dijeron nada a nadie, no No, pasó. no. Se llevaron unos ¿Preguntaron? equipos, se robaron unos equipos y hasta ahí. Pero yo ya estaba en Bogotá. Yo estaba en Bogotá y en Bogotá, pues yo llegué a Bogotá y dije, bueno, ya yo me voy a quedar tranquila, yo no voy a hacer nada de estas cosas. La tranquilidad me duró un mes. Empecé a trabajar en el Congreso de la República de Colombia. Fui la primera persona extranjera que contrataron. Ahí no sabían ni cómo hacerme el contrato. En el Congreso. Sí, con una senadora y del partido del presidente Álvaro Uribe. Entonces, claro, tenía oportunidad de estar muy cerca al presidente y él muy comprometido con el tema de Venezuela. Y uno de los visionarios también que decía, María Corina va a ser la presidenta de Venezuela. Entonces, bueno, ahí se alzó el perfil en vez de bajar. O sea que te fuiste intentando apaciguar un poco Sí, sí. ese tema político y quitarte un poco del foco. Sí, y fue Y fue todo lo peor. contrario. ¿Fue peor o no te arrepientes? Yo no me arrepiento. ¿No? Yo no me arrepiento. Lo haría 1000 veces más. Y si eso ayuda a la liberación de Venezuela, no lo haría 1000, lo haría 2500 veces más. ¿Cómo es la etapa en Colombia? Porque ¿con qué tipo de pasaporte vas allí? Llegué originalmente como turista. ¿Sí? Y ya cuando empiezo a trabajar, de inmediato me dan una visa provisional para poder trabajar. ¿Sí? Para el contrato con el Congreso. Y estuve con esa visa, la renové creo que una vez y después pasó algo muy bonito. El presidente Andrés Pastrana, un día yo voy a su oficina y yo llegué muy frustrada porque venía de migración y yo le digo, oye, esto es carísimo y perdí no sé cuánto tiempo, cuántas horas y da. Me dice, pero ¿qué estatus tienes tú aquí? Yo le dije, pues visa laboral, como tenemos todos los migrantes. Me dice, pero eso no puede ser. Y él hizo un par de llamadas, habló con el presidente Duque, que era en ese momento, y claro, yo trabajaba para el partido del presidente Duque. Y le dijo, oye, tenemos una amiga en común que hay que arreglarle, pues ayudarla con el tema de los papeles, a mí y a 3 personas más. 3 amigos, 3 venezolanos más, que
pues aportaban muchísimo en ese momento a Colombia. Y nada, los tres fuimos y nos hicieron un acto bien bonito en Cancillería al poco tiempo y nos dieron la nacionalidad colombiana por adopción. O sea, que tienes nacionalidad colombiana. Sí, también. Qué bueno. También. Y pues ahora estoy coleccionando nacionalidades. Y cómo, antes de irnos de Colombia, ahí es donde dices que te sucede lo de que estás un día en una terraza que has contado antes. Sí, no solamente en terrazas, en centros comerciales. ¿Tú te sentías perseguida o vigilada? Sí, por supuesto. Sí, ¿qué pasa? Que yo, afortunadamente, por el mismo trabajo que tenía y las personas con las que trabajaba, yo poco estaba sola en la calle. No era usual. No teníamos tiempo de nada. ¿Sí? Todo el tiempo estábamos de gira. Era muy poquito, pero el poquito tiempo que estaba, yo decía, oye, no puede ser que cada vez que salgo a tomarme un café, me toman una foto y sale en el programa de Diosdado Cabello. Un día vamos a comprar chicharrones en tal parte y salgo con mi chicharrón en la... Yo decía, no puede ser. ¿Eso te provocaba un esto poquito de inquietud y de miedo o no? Me daba mucha rabia. Me daba mucha rabia porque yo decía, esto se creen los dueños de la finca y de los muñequitos de la finca. ¿Te sentías protegida allí? Sí y no. Sí, porque lo que te digo, que nunca estaba sola. O sea, era pero rarísimo que estuviera Sí, sola. pero a nivel país, ¿notabas que Colombia era un poco diferente a Venezuela en Sí, cuanto a tu seguridad? Colombia es delicado, es un país delicado. Es un país delicado, pero también aprende uno como dónde se mete y dónde no, y ahí va dándole manejo al tema. ¿Y qué tiempo estás allí en Colombia? ¿Cuánto tiempo pasas? Como 10 años. ¿10 años en Sí, Colombia? sí. ¿Y qué aventuras te pasaron allí? Cosas que nos puedas contar, Hay que muchas. se puedan contar. Muchas, las que se puedan contar. Por ejemplo, lo que te estaba contando inicialmente, que cuando hicimos la actividad con María Corina en el Puente Simón Bolívar, con los presidentes, eso fue increíble. Y coordinar eso fue difícil. Me tocó con carreritas y con todo. Y me decías, bueno, ¿y cómo es trabajar con María Corina? Imagínate, ella es súper estricta, esto es así, lo quiero así, lo vamos a hacer así, y hasta que lo logra. Muy educada, muy cariñosa, muy todo, pero Pero por ahí. sí. Bueno, eso es un síntoma que tienen casi todos los grandes líderes. Claro que son intensos. Sí. Son intensos, que si pero no- logran, si no son es que si intensos, no, no no lo logra logran. resultados. Exactamente. Entonces eso tiene su porqué también. Pero luego si en el trato humano es cercana y es amable, al Es final encantadora. Es compensa, encantadora. ¿no? Compensa muchísimo. Compensa ¿Y muchísimo. por qué terminas saliendo de Colombia y cómo que aterrizas en España? Porque estoy viendo la vuelta y Sí. digo, parece como que vas huyendo de ciertas cosas, Alejando pero un poquito. Estando en Colombia, como te digo, pues estaba el tema de la persecución de la gente del SEBIN, que era muy evidente, pero muy evidente. Ya llega un momento en el que les hacía fotos yo a ellos también. ¿los llegaste a ver? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque eran evidentes. Y ya, por ejemplo, si tú veías al mismo 2 o 3 veces en zonas tan distintas y en escenarios tan diferentes, y todo haciendo la fotico, tú decías, como que va a ser que va por aquí la cosa, ¿no? Por la cercanía con el partido del presidente Uribe, a él le han abierto muchos casos. Al presidente le han abierto muchos casos, no han logrado nunca comprobarle nada, pero los enemigos están. Y en el caso más reciente, que era por el que querían encarcelarlo, yo aparezco como uno de los testigos de ese caso. Empezaron a llamarme de fiscalía, me citaron a Fiscalía de Colombia y yo fui, pero empecé a ver algunas cosas que no me gustaron, ¿sí? Y ya venían pasando muchas cositas y ese fue como la gota que derramó el vaso. Que yo dije, hombre, esta gente, estos enemigos de Uribe, por dañar a Uribe, son capaces de llevarse por el medio del que sea para culparlo a él. Sí, que empiezas a ver un poco similitudes con lo que ya venías Sí, viviendo por en tu supuesto. Venezuela y empiezas a ver que allí hay cosas que son parecidas. Hay cosas que son muy parecidas. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, se cumplió mi ciclo en Colombia. Paranoica, no lo sé, pero estoy viva.
que yo creo que pues ya dice mucho. Entonces, bueno, decidí, llegué aquí a España, mostré todos mis... Así, ha pasado esto y esto y esto y esto. Y me dieron el asilo rapidísimo, como en 3 meses. Tenía ya mi protección de asilo político y mi protección internacional aprobada. ¿Qué supone tener asilo político y protección internacional? Lo primero, que cuando te lo entregan, tienes ya una residencia permanente. Entonces no tienes que pasar por todos los procesos de renovar la visa, sino que tienes ya o la tarjeta que dan, lo que sea, sino que tienes ya una residencia permanente. En primer lugar. En segundo lugar, a mí me dieron un pasaporte. Me dieron un pasaporte azulito, entonces ya con ese pasaporte yo puedo viajar tranquilamente. Que si estuviera en proceso todavía de asilo, pues no puedo salir del país. Yo no podría salir de España, Ya. por ejemplo. Sí, hasta que no finaliza el proceso no puedes salir porque si no, no puedes volver a Si entrar. no, no puedes volver a entrar. Pierdes el proceso completo y no puedes volver a entrar. Y pues bueno, por ejemplo, me protegen el caso que no me pueden mandar a Venezuela, no me pueden mandar a Colombia, o sea, por seguridad. O sea, eso es lo que conlleva la protección internacional, que no te pueden obligar No me pueden obligar. a ir a Venezuela o Colombia si tú no quieres. Correcto. Y aterrizas en España. Entiendo que hay muchísimos venezolanos en España. Yo Sí, cada vez veo más. sí. No sé si es porque me fijo Sí. o no, pero yo... Antes era al revés, antes era así de españoles en Venezuela. ¿Sí? Y ahora, fíjate. Y ahora fíjate. Y cuando llegas a España es un poco como te imaginabas todo Yo esto. ya había venido ¿Sí? muchas veces, sí. Y había pasado sea algunas que temporadas aquí. tenías claro Entonces, cómo- sí, totalmente familiarizada, por eso elegí España. ¿Y cómo ves España? Preocupante. Porque antes has dicho algo y digo, bueno, vamos a dejarlo para un Preocupante poco más porque adelante. hay muchas cosas que se empiezan a ver en España que tú dices, esto no está bien. Cosas parecidas y otras que a pesar que no son parecidas, pues tú dices, oye, esto no está bien desde ningún punto de vista, van a perder el país. ¿Sí? Aquí no hay una migración, sino una invasión en estos momentos de algunos países. ¿Sí? Lo que llaman aquí muchos españoles la invasión islámica. Y eso existe. O sea, uno va por las calles y dices, Dios mío. Antes tú veías venezolanos, bueno, cada vez se han visto más. ¿Sí? Pero el venezolano se integra. Sí, no, El yo venezolano creo se que es integra. el que mejor... Yo creo que es con el que más similitudes tenemos en la Muchas. cultura española y al final En la cultura, en expresiones, en la comida, la forma de vivir. la forma sí. de vivir. Entonces tenemos muchas similitudes. Pero hay extranjeros que vienen y no se adaptan y pretenden que sea el español el que se adapte a ellos. Y perdóname, pero eso no funciona así. ¿Tú lo percibes? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque por si dices algo así te dicen fascista. Me lo dicen a diario. Claro, Con al frecuencia, final sí. es un poco como... Sí, pero yo siempre les digo, ya dejen de llamar facha a todo el que tiene sentido común y se baña a diario, el que se ducha. ¿Sí? Eso no es facha, eso es sentido común. Claro, el tener un criterio propio, yo sé si lo noto en los últimos años. Como tengas un criterio propio, es decir, Eres que facha. no tienes por qué tener un criterio único. Yo esto lo he dicho siempre, yo pienso por mí. Y habrá cosas que me gusten de un partido político o de un gobernante, cosas que no. Me pasa lo No mismo. me tiene por qué gustar todo. Claro. Y no me tiene por qué no gustar nada. Pero aquí eso no se lleva. O sea, aquí hay un porcentaje muy pequeño de personas que yo creo que lo expresan y lo piensan así. O estás o no estás. Y claro, yo noto eso. En cuanto dices algo que no estás que no es dentro del discurso que el que está enfrente lo quiere oír, adiós. Recuerda lo que te dije hace rato. La izquierda trabaja así. El primer paso es la descalificación. Eso hacen con Isabel Díaz Ayuso Siempre. desde el primer día. Lo hacen desde el primer día. Descalificación. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? ¿Qué está? Yo escucho sus discursos y me parecen bastante buenos. A mí me gusta. Que no le guste a otros, vale. ¿Sí? Pero de pronto es que, bueno, ni siquiera hablan español y no lo entienden. Entonces les sale mejor decirle facha, ¿no? Y... ¿por qué hemos llegado a este punto? Porque yo ahora mismo lo pienso y anteriormente España era un país en el que gobernaban o PSOE o PP, partidos con ideas
evidentemente en los lados un poquito diferentes, pero en el centro muy común. Pero ahora ya parece como que se ha obviado todo esto y nada tiene sentido. Esta mañana mismamente he visto que ahora Pedro Sánchez pone como excusa que no tenemos presupuestos por la guerra de Irán. Es como una excusa más. Porque la gente compra esto. O sea, la consecuencia de que constantemente te estén engañando, porque evidentemente que te están engañando. O sea, si llevas 3 años sin presupuestos, perdóname, que la guerra de Irán no creo que tenga nada que ver. Claro. Lo que pasa es que hay dos puntos clave y son a nivel mundial. La gente se ha ido radicalizando y estupidizando. Sí, sí. O sea, es algo que tú ves que todos son, por ejemplo, los artistas, la mayoría, no todos, gracias a Dios, pero la mayoría van con un discursito que ni siquiera lo entienden, sino que repiten porque es lo que está de moda. Entonces, el consumidor de ese artista dice, Lo compra. ay, pero es que esto es lo máximo, esto tiene razón, habló Si lo ha X. dicho él, no Sí. me paro a valorar si lo que dice tiene sentido o no. Como lo ha dicho, le creo. Exactamente, pero como lo ha dicho, lo creo porque es que él es tan bueno, él es tan humano y no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando, de lo que está haciendo y de lo que está ocasionando con sus palabras. Entonces eso se va magnificando. Pero Estamos mal. yo veo, por ejemplo, las elecciones de Castilla y León que han sido hace unos días y el resultado del PSOE me sorprende ¿Por qué? porque creo que 30 escaños es una barbaridad para la cantidad de cosas que vemos en el día a día, ¿no? Que no hablo de... O sea, que no me meto en profundidad en el radicalismo, me meto en el sentido común. Un gobierno sin presupuestos, Claro. que ha mentido abiertamente. Es decir, que no voy a pactar con Bildu, pacto, no voy a pactar con Junts, pacto, no Sí, voy a hablar... pero es que eso es típico de la izquierda Sí, también. pero el Que lo que votante... te dicen que no van a hacer ¿Pero es qué lo les que echan en la hacen. bebida a los votantes No lo para entiendo. que No he logrado vean que entenderlo. les están engañando? No he logrado Que entenderlo. no digo que ser de izquierda sea malo o sea bueno, que digo que el gobernante que te está convenciendo no te está diciendo la verdad. Hay gente Y de es izquierda que es evidente. muy valiosa. Sí, Por sí, ejemplo, claro. yo en estos días hablaba con una señora acá que me decía, algo dijo que dijo, y yo soy de izquierda. Yo le dije, y yo soy de derecha. Y nos echamos a reír y seguimos conversando. Y me dijo, yo soy de izquierda, pero una señora grande. Y me dice, pero a mí no me gusta ninguno de los actuales. No sirven, son una pila, no representan lo que... Con criterio. No, claro, Perfecto. con criterio buenísimo. Igual. Oye, Yo, yo entiendo que haya gente que le guste, ¿eh? O sea, que yo no claro. digo que a nadie le pueda gustar Pedro Sánchez. Si hay algo que hace bien y tú mejoras tu vida y prosperas y tal, perfecto. O sea, pero cuando son cosas que te afectan, ¿por qué el ser humano no piensa en...? No entiendo. Pero es que es lo mismo que pasa, es lo que vemos, por ejemplo, en Venezuela, cuando uno dice los que siguen apoyando el chavismo, los que siguen apoyando la revolución. Pero entiendo que lo apoyan porque les va bien, ¿no? Pero no a todos, no a todos. Le va bien a los que llaman los enchufados, los que están pegados ahí con ellos. Pero hay gente que está pasando muchísimo trabajo. O sea, están pasando hambre y siguen apoyando Claro, entonces uno dice, no entiendo. Claro, cada vez son menos. Honestamente, cada vez son menos y eso quedó evidenciado el año pasado cuando María Corina estuvo recorriendo el país, que antes la gente no salía, sentía mucho miedo. Decía, nos van a matar, nos van a meter presos. Si te Y veían en un salió. acto con Sí, María sí, no, pero ya Corina. salió una cantidad de gente tan grande que no lograron controlarlo. Y lo que más llamaba la atención era eso, que zonas donde históricamente, supuestamente había ganado el chavismo, estaban apoyando a María Corina con todo. ¿Qué pasó en las últimas elecciones? Las últimas elecciones, pues ganamos nosotros. ¿Sí? Se sabe que María Corina estaba inhabilitada también, ¿Por qué? porque le tienen miedo, porque Pero, saben que ella era la que iba a ganar, a arrasar. pero para que te inhabiliten tiene que haber un porqué. O sea, me refiero. Tú, en Venezuela, con todo lo que te he ¿Qué contado cuentan y todo lo ellos? que Sí, tú has visto, pero ¿tú ¿qué crees venden? que les hace falta un porqué? Bueno, pero tendrán que... Simplemente dicen, mira, esta mujer es una golpista Ya está. y es una fascista y está inhabilitada. Y lleva, no sé, 10 años inhabilitada, por ejemplo. Entonces, cuando ella quiso inscribirse para el CNE, para lanzarse a la presidencia, le dijeron, usted está inhabilitada, no puede. Entonces, se lanza otro candidato, Edmundo González, ¿Mm? por supuesto representando a María Corina. Como, mira, no puedo yo, voten por él. Ganó por un porcentaje muy alto. Pero otra vez Maduro se autoproclamó, se robó las elecciones.
Con lo que no contaban era con que María Corina estaba haciendo un trabajo por debajo increíble de ingeniería. Ella es ingeniero, ¿no? Así que nunca antes, mejor dicho. Y tenía todas las actas de las votaciones. Las fue recopilando Todas. Tenía equipos trabajando por todas partes. en secreto, entiendo. Por supuesto. Entonces, Eso es muy difícil, ¿eh? pero se logró. Las actas las protegieron, las sacaron de Venezuela. Porque es la única forma de protegerla. Claro, si no las quemaban, ¿no? Están las papeletas como tal. Entonces, eso existe y eso lo tiene María Corina. Entonces ella decía, no, pero si ustedes ganaron, muestren las actas. ¿Dónde están las actas? Entonces, es Y un no las trabajo han interesante. y no las han querido mostrar. No, están como Sánchez con el tema del informe. Y, Debe ser culpa de la guerra de Irán e Israel que no han mostrado las actas. y, claro, ¿y por qué esas actas realmente son las que hacen ver que Por no es ganador? supuesto, claro, La comunidad internacional, claro. ¿por qué no se Claro, mete es como cuando compras algo, la ese factura. momento? ¿Por qué no se meten desde ese momento? No lo sé. Es que no lo entiendo. O sea, me parece todo tan de peli. O sea, Sí, o sea, te para quiero bien decir- o para mal, No, me refiero que- Venezuela vaya por la 10ª temporada. es que es increíble. Que bueno, esperemos que las cosas ya comiencen a tomar otro rumbo y, ¿Ves a María Corina de presidenta? por supuesto, no veo a otra persona de presidente. ¿Y cuándo crees que va a suceder eso? Como te digo, los tiempos no son tan rápidos como los que queremos, pero yo creo que eso tiene que darse, no puede ser tan a largo plazo. Eso es algo que no puede ser tan a largo plazo porque se va a volver insostenible, ¿no? Todo lo que están haciendo en este momento. Pero sí, por supuesto, la veo de presidente. La veo de presidente con un porcentaje altísimo. Mira, en Venezuela hace muchos, muchos años, creo que fue el primer presidente que ganó por elección democrática. Era mi tío abuelo, ¿sí? Rómulo Gallegos, escritor también. Y Rómulo Gallegos ganó por algo tan increíble como un 96%. No tengo la cifra en este momento, pero sé que fue por un porcentaje altísimo que ganó. Y ha sido el único en la historia que ha ganado por un porcentaje tan alto. Yo creo que María Corina ¿Le supera? no sé si lo supera, ¿sí? Pero si no lo supera, quedan pegaditos. O sea, ¿que crees que esto irá avanzando un poco hacia que en algún punto María Corina podrá volver allí? ¿Se celebrarán supuesto. unas elecciones verdaderamente democráticas y transparentes? Cada día que pasa nos estamos acercando a eso. Mira, tenemos más de media vida trabajando para llegar a estos momentos. Entonces, cada día que pasa nos acercamos un poquito más. Pues lo que pasa es que lo que tú dices, mientras que haya poder y dinero, que entiendo que es lo que les hace mantenerse ahí, Y la droga. Son traficantes. Traficantes de drogas, de armas, de gente. es que es tan grave. Es que, claro, es que lo tienen todo. ¿Y Zapatero qué pinta ahí? Zapatero. Que ayer le vi, le llamaban ¿cómo? El hombre multipaz o algo así. Zapatero también va a tener que rendir cuentas y espero que no sea dentro de mucho tiempo. Pero Zapatero también tiene que rendir cuentas de todas las cosas que han pasado allá. ¿No crees que está intentando... yo le veo como que está intentando despacito irse al lado bueno, pareciendo que lo que está él fue allí a hacer algo verdaderamente bueno, que él tenía claro que aquello era malo y que era como o sea, yo hay veces que le veo y digo, cuando se pone a hablar, digo, joder, o sea, que tú sabías que Maduro era un delincuente, Pero ahí estabas. pero estabas ahí, pero por el bien de los venezolanos, por Ya. intentar ayudarles. Eso es lo que nos intenta Pero vender. es que él siempre ha sido muy camaleón, muy oportunista. Eso no es una novedad. Ya, pero... Entonces él va a buscar mimetizarse de alguna manera y quedar bien por todos los lados. Pero eso es imposible. Obvio, pero en su cabeza de pronto él cree que sí es posible. Porque ¿qué pintaba? ¿Qué función tenía ahí Zapatero? ¿Cuánto de importante era? Pues muy amigo del régimen, muy cercano. ¿Con poder de decisión? ¿Con capacidad de maniobra? Yo creería que sí, porque hay muchas cosas que pasaron que Zapatero estaba cerca, sí. Él vivía allí una parte del año. Tenía casa. Muy buena temporada del año. Y
Y ahora intenta como zafarse un poco de despegarse del régimen, del nombre de Maduro, pero yo no Pero sé. es que ahora todos van a intentar despegarse del régimen y de Maduro. O sea, eso es normal que lo hagan, Ya. ¿sabes? Lo que no es normal es que entonces se laven la cara y vengan a dar por el otro lado. Eso no es normal. Pero lógicamente todos se van a lavar la cara y todos van a decir, yo no sabía que era tan grave, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía las atrocidades que pasaban en Venezuela. Mira, en Venezuela hubo un caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, mi amigo, mi gran amigo. Él, su esposa y sus hijitos eran mis amigos. Ellos estaban en Bogotá. Y pues ahí tuvimos muchísimo contacto, casi a diario, y por muchas cosas pues que tocaba ayudar en conjunto. Rafael decide regresar a Venezuela, porque él era de ese grupo de militares que decía, bueno, vamos a liberar a Venezuela, ¿sí? Vamos a hacerlo. Resulta que cuando él llega, lo traicionan. Él se reunió en una cafetería con otros militares, con algo, y habló con su esposa. Mi amor, hablamos ahora. Y no aparece. Y pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y ellos eran muy unidos, hablaban mucho. Entonces ella ya llega un momento en el que empieza a decirnos, con personas conocidas, Rafael no aparece. Sí, porque le conocía y sabía que era raro que no tuviera Sabía que noticias era de raro él exactamente durante tanto tiempo. durante tantas horas, ¿sí? Y Rafael no aparece, y Rafael no aparece, y fue que lo secuestraron, la dictadura chavista. Sus propios compañeros Sí, militares. sí. Lo secuestraron, lo entregaron. A Rafael lo tuvieron varios días secuestrado, torturado, ¿sí? Y lo último que hicieron fue que lo colgaron de un árbol con un bate. Le quebraron hasta el último hueso que tenía. Le arrancaron las plantas de los pies. Se las despegaron. Y le daban, y le daban, y le daban. Estaba ya que no podía ni caminar. Y él tenía presentación con el juez, ¿sí? Cuando llegó a la presentación con el juez, llegó en silla de ruedas, destrozado, y pues caído en la silla. No podía ni sentarse bien, lo llevaban ahí como podían. Y él vio a su abogado, y lo único que alcanzó a decirle al abogado fue, ayúdame, ayúdenme. Y de inmediato Rafael se murió. Y en el juicio. Sí, claro. Bueno, lo mataron, no es que se murió, lo mataron. Después, cuando pasa eso, claro, a mí me avisan, estando en Bogotá, y me dicen, vete ya para la casa de su esposa, que era mi gran amiga. Y yo dije, mira, yo no quiero ser quien le dé la noticia. Yo no quiero que ella, cada vez que me vea, o cada vez que sus niños me vean, me relacionen con quien dio la noticia de que mataron a su papá. Que otra persona llame, le diga, avísenme cuándo, que yo voy a estar ahí ya casi en la puerta. Y eso fue lo que hicimos. La llamaron por teléfono, me avisaron y yo estaba ahí cerquita, ¿sí? Y enseguida llegué. Pasé todo el día con ellas. Puedes imaginarte la tragedia. Me parece tan increíble y tan Su hijo, brutal. su hijo Rafael tendría en ese momento como 13 años. Ya era consciente. Y el claro, y el chiquitico Ramsés tenía 4. Bebé. Entonces, claro, enseguida, bueno, llamamos a otras amistades. Estuvimos con Valesca todo lo que pudimos, ¿sí? Y todos los días siguientes, y bueno, todos los meses siguientes, de hecho. Se organizaron muchas cosas. Pero ese dolor no nos quita a nadie. Entonces, por lo menos en ese caso, no es que a mí me lo contaron, no es que yo lo vi por televisión, no es que lo vi en un canal de YouTube, es que fue mi amigo. Y a mí me tocó vivir el dolor de esa familia. Después no les entregaron el cuerpo nunca, ¿sabes? A su familia que estaba en Venezuela. Para que no pudieran hacer autopsia Claro, o... para que no pudieran hacer nada. Ellos simplemente se llevaron y enterraron el cuerpo. Supuestamente lo enterraron y no lo sabemos. Pero imagínate el dolor de la esposa, que le acababan de matar a Rafael y suplicando, por favor, entréguennos el cuerpo para poder enterrarlo. Pero, Entonces, esas son las cosas que se viven en Venezuela. ¿y cómo
¿Cómo crees que la gente va a empezar a confiar nuevamente? Porque, claro, lo que me acabas de contar, en una traición de la que entiendo que él menos esperaría que le iban a traicionar, que eran sus propios compañeros. Ujú. Claro, ahora habrá un momento en el que los venezolanos tendréis que confiar si queréis seguir avanzando. Claro, claro, Eso, pero eso va a ser difícil, ¿eh? eso va a ser difícil. Esa va a ser una tarea a largo plazo también. Porque estar allí y estar tranquilo y estar seguro, entiendo que después de tantos años de mirar todo el rato si alguien te persigue o alguien te vigila, Claro, la confianza entre vosotros, claro. ¿crees Por que eso ejemplo, va? para mí España ha sido muy liberador porque es algo que no viví en Colombia en ningún momento. Y en Venezuela pues lo viví, pero antes de todo, de que todo se pusiera tan feo. Que es, por ejemplo, ir por la calle caminando y sentarme en una terraza y tomarme un café, Eso ¿sabes? no lo podías hacer en Venezuela ni en Colombia. En Venezuela, claro, por supuesto que lo hice durante muchos años, pero cuando empezó todo este problema ya uno se cuidaba un poco más, ¿sí? Y en Que decías, Colombia bueno, hay no. protestas. No, porque cada vez que lo hacía me tomaban fotos y salía en el programa de Diosdado Cabello. Entonces ya era como que generaba un poquito de fastidio. Más que miedo era fastidio. ¿Se pierde un poco el miedo en algún momento? Llega un Yo creo momento que ya que tu sí, yo creo que cabeza sí. Yo creo que sí. atraviesa el miedo y Sí, a mí me pasó en Bogotá, en una oportunidad que iba caminando con mi mejor amiga y ella me dice, ella también era perseguidísima, y me dice, aquel tipo que viene allá nos está persiguiendo. Cruza para acá y ponte para acá. Y estábamos era caminando que el día estaba bonito. Que eso en Bogotá no es tan usual, allá siempre está nublado. Y efectivamente veíamos que, ¿sí? Y caminamos y nos cruzamos la calle, entonces él se paraba y nos veía. Oye, llegó un momento en el que yo me di la vuelta y le dije, mira, ¿tú por qué nos estás persiguiendo? Porque no tenía cara, ni siquiera que tú digas, no, es que tiene carita ahí como que nos va a robar. No, 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 no. ¿Sí? Entonces yo me volteé y le dije, ¿tú por qué nos estás persiguiendo? Entonces él así y empezó a retroceder y yo, pero no te vayas, cobarde, y no sé, y se fue. ¿Ok? El hombre se fue. Entonces sí, llega un momento en el que uno dice, mira, ya, atraviesas el miedo y atraviesas el miedo y dices, ya no más, ¿hasta cuándo? Pero por ejemplo aquí en España, eh, uno se diluye, ¿sabes? Mucha gente y el español es muy alegre y uno está en otra cosa. Entonces, la tranquilidad que siento aquí en España, pues llevaba muchos años sin sentirla. ¿qué sentiste? Y que ya estamos terminando, pero hay algo que me gusta mucho cuando hablo con venezolanos, preguntaros, ¿qué sentisteis el día que os levantáis y veis que Trump ha secuestrado a Maduro? Imagínate que eso fue un sábado, o sea, de viernes para Lo sábado. Yo recuerdo también lo recuerdo perfectamente. perfectamente. Y yo entre semanas suelo levantarme muy temprano, pero los fines de semana duermo todo lo que puedo. O sea, si yo me puedo levantar a mediodía, me levanto a mediodía y mira, muchas veces me levanto un momento y me acuesto otra vez y sigo durmiendo. Y fue lo que pasó ese sábado. Había dejado el móvil en silencio. Bueno, siempre lo tengo en silencio, pero le había quitado los datos y la conexión. ¿Sí? Yo dije, a mí que no me moleste nada, yo quiero dormir. Me desperté como a las 10:30 de la mañana y cuando hago así, yo digo, ¿pero qué ha pasado? 22 llamadas perdidas. Cuando abro los mensajes, eso era una... Yo dije, pasó algo. ¿Pero qué pasó? Y lo primero que entro es al chat de mi familia. Que yo digo, ¿qué pasó? Claro, y ahí vi todo y yo... ¡ah! Entonces fue un alegre despertar. ¿Sentisteis mucha liberación? Sí, sí, pero dije, faltan. Faltan, o sea, ya dimos el primer paso grande, pero faltan unos cuantos para poder sentir esa tranquilidad, esa liberación y decir, ahora sí, Venezuela, ya, eres libre. Pero vamos encaminaditos. Bueno, yo creo que Trump, para bien o para mal, porque es cierto que en algunas cosas yo creo que digo, todo tiene un porqué y cada vez lo tengo más claro, ¿no? Claro, Pero hay veces que creo que es demasiado, no sé cómo decir, de la calle. Y yo creo que tiene que ser un poquito más político. Pero yo en este caso creo que lo que hizo era lo que cualquier persona con pero es que sentido común por supuesto, desearía y se alegra
sin ser de Venezuela, que no hace falta Y es ser que de mira Venezuela. que fue una operación limpia por parte de Trump. Sí, sí, a mí eso me Sí, sin impactó. bajas civiles, sino que fue así, con pinza. Y se logró el objetivo. Sí, a Bueno, ver, fue un 2 por 1, ¿por qué? porque fue Maduro con su esposa. Ah, bueno, claro. Entonces ahí tuvieron un 2 por 1. Y sí, yo creo que muy contenta. Yo recuerdo que estando en Madrid, cogí un Uber a los 2 días o algo así, era venezolano el conductor. ¿Mm? Entonces, claro, yo apenas le escucho y le digo, ¿qué? ¿Todavía estás celebrando? Se hizo un micro silencio y me dijo, ay, sí, llevo 2 días que no duermo. Entiendo que tiene que ser muy liberador porque al final, yo siempre lo digo, irte de tu país, hay gente que, oye, que te puedes ir a vivir a otro país por vivir una experiencia o porque simplemente te apetece, pero cuando tantos millones de venezolanos se han ido de Venezuela no es por ir a vivir a otra experiencia a otro Es país. que el venezolano históricamente nunca fue migrante. Y por eso, o sea Venezuela era un que, país que recibía migrantes. claro, un En país Venezuela rico. teníamos cualquier cantidad de españoles, italianos, portugueses, colombianos, de todo tenemos en Venezuela, turcos. Entonces el venezolano que viajaba era por vacaciones, pero no por tener que quedarse. Ya ver, hombre, siendo uno de los países más ricos del mundo y que veas después a un venezolano buscando comida en la basura, Es que no tiene sentido, ¿eh? no tiene sentido. Entonces lo que estamos apostando, que llevamos tantos años trabajando, es en lograr desmontar esta estructura criminal para poder nuevamente trabajar en Venezuela, y Venezuela se va a levantar súper rápido. Sí, porque tiene recursos para ello. O sea, Tiene recursos, y no solamente eso, Jesús, sino que hay muchísimas personas en todo el mundo que van a querer invertir en Venezuela. Van a querer invertir en Venezuela, en decir, bueno, este es el proyecto de mi vida, ¿sabes? Todo lo que aprendí durante todos estos años ahora lo aplico para mi país, para levantar a mi país. Somos muchos los y, que queremos en su momento y aportar. inversión extranjera también, ¿eh? A mí, Aportar nuestro conocimiento. el domingo TikTok solo me sacaba anuncios de... El sábado que pasó lo de Trump, el domingo solo me salían vídeos en TikTok de viviendas en venta en Venezuela. Imagínate. Digo, y no había buscado nada, o sea, te quiero Claro, decir que... claro. Pero empezó como el algoritmo a Claro, enseguida el decir... algoritmo se dispara. Y Y me pareció curioso, pero digo, joder, a mí me parece un poco pronto, ¿no? Pero claro, sí, alguien tiene que empezar a romper un poco ese miedo, ¿no? Y empezar Lo primero vosotros, claro, evidentemente, pero sé que es difícil. sí, pero bueno, paso a paso, que así no sea tan rápido como queremos, como esperamos, están siendo pasos muy firmes. Entonces son los primeros pasos firmes que se han dado en 26 años. Entonces avanzamos. Otra cosa que no sé si quieres hablar de ella, que ya para el final y para terminar, no sé si viste ayer que Aldama ha entregado un sobre a la fiscalía en el que dice que tiene, siempre decía que lo guardaba y lo custodiaba, que tenía pruebas de que Venezuela y la narcodictadura está financiando al PSOE. En el sobre se ve como pone Delcy Rodríguez, PDVSA. A mí me llamó la atención. Claro. ¿Cuánto crees que todo eso puede ser verdad y que todo eso puede afectar Mira, a... yo creo que todo lo que digan de esa gente se queda corto. Tiene que ser verdad. Y acuérdate que ellos, entre criminales, se apoyan, se financian, porque les interesa mantener las estructuras a nivel mundial. Esto no estamos hablando de un grupo de barrio que sale a robar el móvil a los vecinos. Aquí estamos hablando de estructuras internacionales, que ahí se mueven muchas cosas. Tema, por supuesto, político, tema de poder, tema de dinero, tema de drogas, temas de trata de blancas. Hay de todo. ¿Sí? dirigentes de un país involucrados en todo eso? Nicolás Maduro, por ejemplo, Sí, bueno, pero mira, que se robó la elección, sí, y se las ha robado desde hace muchos años, pero era el dirigente, era el que mandaba y estaba involucrado en eso. pero ¿y qué necesidad tiene esa gente de meterse Lo hacen, lo hacen. Más poder será, más dinero, no lo sé, pero lo hacen. Lo hacen y se va perpetuando, ¿no? Es cierto. Se va perpetuando. Entonces, no sé cuándo llegará el momento. Yo creo que este tema de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, inicialmente, porque faltan muchos, es el punto de quiebre para muchas de esas estructuras criminales.
porque el dinero salía de ahí. ¿Salía o pasaba? O pasaba, exacto. Si no salía de ahí, por lo menos pasaba, ¿sí? Entonces ya les están fracturando la columna. Sí, cuando quites el dinero y el control, Claro, quitas el poder claro. y empieza todo a caer. Y les están cortando lo que es el tráfico de droga. O sea, los tienen, ¿sí? Entonces eso evidentemente va a reventar en que esta gente se quiebre del todo. Bueno, pues esperemos que así sea y Amén. que yo creo que aparte de a nivel global y nivel como país lo que afecta a todo este tipo, luego a nivel personal conoces historias como la tuya, Claro. en la que creo que a la gente le tiene que quedar claro que tú no te vas de Venezuela porque te apetece, No, yo, que, yo hubiese querido quedarme en mi país por que siempre. no creo que 9 millones de venezolanos se hayan ido de Exactamente. Venezuela porque quieran vivir la aventura. Eso hay muchísima gente que no lo entiende y que aún así sigue defendiendo a los que defienden esa narcodictadura Claro. y que sean un poquito más humanos, porque yo creo que algo de cierto habrá cuando tantas millones de personas dicen lo mismo y lo Claro. hacen. Claro. Porque una cosa es decir que estoy mal y otra cosa es irme. Sí, y es eso, es ser un poco más humanos, más empáticos y más racionales. Sí. Y darse cuenta y comparar. Y decir, oye, pero si aquello que pasó allá, esto está pasando parecido aquí o me lo están diciendo tantas veces. Porque al mí- principio eran los cubanos que le decían a los venezolanos de esa época, esto va por una dictadura, esto no sé qué, y los venezolanos, nosotros no somos como los cubanos. Y pasó. Después los venezolanos No lo diciéndole están a los diciendo. colombianos, ¿sí? Y a nosotros. Miren, que muchísimo cuidado, que está pasando esto, que está pasando. Ay, por favor, nosotros los colombianos somos muy valientes y no nos dejamos. Ahí tienen un guerrillero de presidente. Y aquí en España, pues, No, aquí en España decimos que es imposible porque la Unión esto es Europea imposible. no lo permitiría. Ajá. Y pues ya sabemos las cosas que pasan. Entonces prestar un poquito más de atención y darse cuenta que uno no está blindado, que uno no tiene el futuro asegurado, que de un momento para otro las cosas cambian y te cambia la vida, pero de manera radical, ¿sí? En mi caso, encantada de estar en España. Me han recibido, pero divinamente. Nunca me han hecho sentir fuera de casa. Nunca, nunca, nunca. No puedo mencionarte ni una oportunidad en la que diga, oye, me trataron feo, me vieron feo, me dijeron algo para nada. Sí, al contrario. O sea, cuando me preguntan, ¿de dónde eres tú? De Venezuela. Ay, enseguida empiezan. Ah, bueno, le lanzan el rosario completo a Maduro y a todo su combo. ¿Sí? A lo español, ¿ya? A veces me preguntan que si soy de Tenerife, que si tengo familia acá, que lo que sea. Entonces, para mí ha sido muy, muy fácil la integración aquí. Me ha gustado muchísimo. Súper agradecida. Pero yo digo, oye, pero es que yo amo España, pero yo tengo un país, Y quiero verlo. ¿sabes? Y quiero verlo. Y verlo bien. No sé si regresar de manera definitiva, porque, que te digo, me encanta España, pero yo quiero tener por lo menos la oportunidad de ir a mi país y que no me metan presa, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos derecho a eso. Sí. Entonces no es posible que Maduro, que es colombiano, era el que estaba dirigiendo Venezuela y él sí podía entrar y salir, y yo que soy venezolana, tengo 15 años sin pisar mi país, 15 años ya. aproximadamente. 12, 15 años. Sin ir a nada. Bueno, sí llegué a ir y pasé por frontera. Pasé por frontera y me iba a las actividades de María Corina cuando eran cerca. Pero muy bajo perfil. Bueno, pues yo, Gisela, me gustaría que para terminar ya mandaras un mensaje a todos esos venezolanos que, como tú, estáis deseando que esto se resuelva, que vaya un poco más rápido Claro. y que por fin podáis disfrutar de vuestro bonito país. Vamos a regresar a Venezuela, nos vamos a abrazar todos allá. Mira, yo creo que eso van a ser unas fiestas patronales. Y ustedes lo saben. Y yo lo sé, a quién vamos a engañar. Así que ojalá Dios permita que sea muy pronto, que nos reencontremos. Y yo, pues Gisela, agradecerte que hayas venido, la valentía A ti. de sentarte y contarlo, que sé que no tiene que ser fácil. Y nada, que pronto puedas mandarnos una foto desde allí, Amén. disfrutando Muchísimas de tu gracias. país Desde Los Roques mando las fotos, desde y, Morrocoido, que sea. y que todo esto sea como una pesadilla. Así es. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Chao. Chao.